La hormiga eléctrica, pues a ver, la historia comienza con un sujeto llamado Garson Poole, que se despierta en un hospital después de que ha tenido un accidente de trabajo, y ahí los doctores le informan que no es humano, que se trata de que es un robot, es un tipo que es una mezcla entre robot y organismo, al que coloquialmente se le llama hormiga eléctrica. Esto le pilla un poco por sorpresa, pero bueno, lo que más le llama la atención y lo que más le preocupa es darse cuenta de que su empleo como gerente de una empresa de armas pues no ha sido más que, pues, que una ilusión, y que los dueños reales están por ahí de vacaciones mientras él hacía el trabajo duro. Y al volver a su casa empieza a dudar acerca de su propia percepción, empieza a pensar que si él es un organismo robótico, pues quizás todo lo que está pensando no es real, sino que lo tiene programado. De hecho, en el hospital le han enseñado una compuerta que tiene en el pecho, en la cual da acceso a una serie de mecanismos, entre los cuales hay una especie de cinta perforada con una serie de microperforaciones, que a él le da la sensación de que eso es lo que puede estar generando su realidad. Y ni corto ni perezoso, allí en su apartamento, decide empezar a hacer experimentos. Abre ese compartimento y empieza a manipular la cinta. De tal manera que dice, bueno, pues voy a coger y voy a hacer unos agujeritos aquí, en un punto como dentro de 20 minutos, a ver qué es lo que ocurre. Y cuando hace eso, pues de repente ve como en mitad de su apartamento, pues aparece una bandada de pájaros. Y tal como aparece, desaparece. Y dice, ah, vaya, parece que la realidad, o sea, esta cinta realmente controla mi realidad. Dice, bueno, pues vamos a probar otras cosas. Vamos a probar a hacer un cortapega, ¿no? A cortar un trozo de realidad a ver qué es lo que ocurre. Y realiza este experimento, y en ese momento él ve como de repente se queda como en una gran nada. No ve nada, no siente nada, solamente tiene su pensamiento, no sabe cuánto tiempo pasa, y en un momento dado despierta y ve que hay unos técnicos que han sido llamados por una antigua compañera suya de trabajo, o una compañera suya de trabajo que tiene pinta de ser una antigua novia o algo así, por lo que deja entrever el relato, y que los técnicos le han reparado, básicamente han empalmado bien la cinta transportadora, le han dicho que el empalme que le había hecho había atascado el mecanismo, y al atascarse había entrado como en stand-by, y que por favor que no vuelva a hacer esto, ¿no? Que aunque él se haya dado cuenta de que es un robot, pues que no tiene que hacer este tipo de experimentos. Con lo cual aquí el relato ya empieza a tener un cariz un poco extraño, porque aquí parece que a nadie le extraña que este tipo sea un robot. Y el primero que no le extraña quizás incluso es a él, que decide hacer todo este tipo de experimentos, ¿no? Entonces, bueno, en un momento dado decide hacer más experimentos con su compañera, y su compañera está bastante asustada, y en un momento dado le dice que se vaya a su casa, porque ha tomado la determinación de que va a hacer, por así decirlo, el experimento definitivo. Va a cortar la cinta completamente, de tal manera que ese haz de luz que pasa a través de los agujeros de la cinta perforada eh, reciba toda la información de golpe. Al cortar no hay agujeros, sino que todos los agujeros, por así decirlo, estarían recibiendo todo a la vez, y quiere saber qué es lo que pasa cuando ocurra esto. Ni corto ni perezoso hace el experimento, y ve cómo todo se va desvaneciendo y cómo todo va apareciendo a la vez, pero a la vez aparece difuso, como tienes un instante que a mí me recuerda mucho a la Aleph, a ese relato de Jorge Luis Borges, en el que se recibe toda la información del mundo a la vez, hasta que en un momento dado lo que tiene es como una gran iluminación, en el que entiende que él se hace uno con el universo y su conciencia desaparece. Pero el relato no termina aquí, porque el relato tiene el giro final y luego el recontragiro final. El giro final es que pasamos en vez de estar contado todo desde el punto de vista de Poole, a que se nos narre desde fuera cómo su compañera de trabajo ha vuelto a llamar al servicio técnico, y estos le han dicho que bueno que ha fundido básicamente el sistema, y que es una pena porque todo esto se debería haber evitado, sobre todo porque los dueños de la fábrica, que por así decirlo son los que habían construido esta hormiga eléctrica, este robot, para controlar toda la gráfica, o sea, toda la fábrica, no pretendían que esto llegase a esta situación, ¿no? Como que esto se ha descontrolado, y que bueno, al final la resolución ha sido un poco terrible, pero bueno, esto es lo que hay. La compañera se acaba quedando sola en el cuarto cuando se van los técnicos,
Y el recontragiro final es que en un momento dado ella se empieza a mirar las manos y el cuerpo y ve cómo se va desvaneciendo poco a poco, con lo cual nos deja con la duda de qué es la realidad, qué no es la realidad. Y aquí tenemos, pues, condensados en un relato que no es muy largo, muchos de los temas de los que trata la obra de Philip K. Dick, ¿no? O sea, que la realidad es lo que nosotros vemos, nosotros la construimos, las personas con las que interactuamos son creación nuestra, son seres que están independientemente. Yo veo la misma realidad que tú ves. Yo creo que aquí tenemos mucha tela que cortar, así que lánzate, Javi, porque hay mucha información. Sí, sí, aquí es donde Philip K. Dick te deja totalmente ennubilado, porque dices, jolín, todo esto me lo acabas de soltar así. Básicamente aquí en lo que trata mucho el autor es de si yo creo mi propia realidad y si esa realidad mía afecta a todos los demás. Básicamente porque cuando él descubre que es un robot y descubre la cinta, él interpreta que esa cinta es la que le va dando todo lo que hay alrededor, o sea, toda la realidad que está a su alrededor, que ya independientemente de que haya una cinta que sepa todo lo que va a haber alrededor, que la idea es un poquito rara. Es una idea muy loca, es que es una idea muy loca, porque si tú lo analizas dices, vale, la cinta crea toda la realidad, ¿no? Si tú te plantas en ese punto de vista. Pero ¿quién ha creado esa cinta? Ahí está el quid de la cuestión, claro, crea toda la realidad, crea las personas que están interactuando con él, pero ¿quién ha creado la cinta y quién le ha creado a él? ¿Sabes? Claro. Es que eso en ningún momento se mete en el relato, pero cuando terminas el relato dices... Está dando vueltas ahí. Claro, es que el relato además tiene un ambiente muy extraño. O sea, a ver, Dick suele tener un ambiente muy extraño, ¿vale? O sea, los personajes actúan de una forma que no te parece normal. Porque sí. Este tipo tú lo piensas y dices, joder, ha descubierto algo que es súper terrible. Pero su afán es experimentar con la realidad. No es decir, bueno, pues suyo y voy a vivir mi vida lo que pueda y ya veremos lo que pasa. Pero al final, toda esa realidad y todos esos experimentos que le está haciendo, que al final te están dando la conclusión de que toda su realidad, por así decirlo, estaba en la máquina, luego te pega el giro y te dice, no, este tío ya ha muerto, el robot ha dejado de funcionar, pero los personajes están ahí hablando. Pero es que luego te mete el giro final. O sea, a ver, mucha gente dirá, joder, es que está jugando, está haciendo el doble tirabuzón con Rezo y está siendo muy engañoso. Quizás sí, pero yo creo que con ese doble engaño lo que te hace es decir, vale, espera, vuelve para atrás. Hay que pensar, ¿qué coño está pasando aquí realmente? ¿Quién ha creado a quién? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Están todos los personajes porque existe él, o él está existiendo en el mundo del resto de los personajes. Que aquí te indica más como que todo el mundo está creado por su propia cinta, con lo cual él sería un ente único. De todos modos, también leyendo así el relato, a mí también se me ha ocurrido, extrapolándolo un poco con la vida de Philip K. Dick, el que esté haciendo un símil con el consumo de droga en cuanto a cómo maneja tu realidad o cómo puedes cambiar tu realidad también cuando consumes, sobre todo como decía él, que era LSD, que eran drogas alucinógenas. Y también me da un poco la sensación, extrapolándolo, que él habla como de tener un problema de salud y a partir de ahí empezar a experimentar también con la realidad y con las drogas. Sí, bueno, hay una metáfora clara, yo creo, ¿no? De que él está percibiendo una realidad que el resto no perciben y que lo que quiere es ver hasta dónde puede llegar para saber si esa realidad es cierta o no. Al fin y al cabo, si era un esquizofrénico y tenía visiones, estás viviendo una vida que tiene una parte que es real y tiene una parte que son esas visiones, que son la que el resto de los seres que tú ves te dicen que no es real. Entonces, claro, él yo creo que llega un momento en su vida en que tiene una duda de sobre qué es la realidad terrible y eso se ve reflejado aquí, yo creo. O sea, todo lo que está haciendo es, vale, para empezar, yo soy un humano que de repente le dicen que es otra cosa, que podríamos extrapolarlo a tú eres Philip K. Dick y de repente te dicen que tienes una enfermedad. Dice, vale, y yo aquí tengo esta enfermedad y sé cómo funciona y es que
Probablemente él utilizaba las drogas alucinógenas para modificar esa realidad, pero no solamente eso, sino que las drogas que les recetasen los médicos también afectaban a su realidad. Hay un paralelismo, ¿no?, con la experimentación que hace Poole con su propia cinta de realidad, que es que la llaman así, cinta de realidad. Pero es que luego al final está también hablando de qué hay por encima de todo esto que crea toda esta situación. O sea, si existe un ente superior que es el que me ha creado, ¿por qué me está haciendo vivir estas experiencias? Yo es que, vamos, o sea, ahí yo creo que has dado con la clave. Aquí al final ocurren muchos de los relatos de Philip K. Dick, que al final estás viendo sus propias inquietudes. De hecho, habrá momentos en su obra, como el libro Radio Libre Albemuth. En ese libro es terrible, porque ese libro tú empiezas a leerlo y va de un protagonista que es un escritor, que le persigue el gobierno, que le empieza a hablar un satélite extraterrestre, y tú dices, vale, que estás contándome tu vida en un libro. Básicamente te está contando todo lo que le estaba pasando. De hecho, yo es un libro que no pude terminar de leer porque no dejaba de ver a Philip K. Dick en el protagonista y estaba pasándolo muy mal. El protagonista lo pasa muy mal y yo lo paso muy mal como lector, y al final tuve que dejarlo. Entonces creo que son los temas en los que siempre ha dado vueltas la obra de Philip K. Dick, sobre todo la segunda mitad de su obra. Yo creo que en la primera sí que tiene relatos de ciencia ficción, quizás un poco más clásicos, más Hara. Al final él es heredero de todos esos autores de la Edad de Oro de la ciencia ficción, y él empieza imitando ese estilo, ¿no? Y un poco también tratando las mismas temáticas, que al final es lo que él había leído, pero poco a poco va metiendo estas temáticas sobre qué es la realidad. En algunos casos meterá incluso las drogas directamente como modificación de la realidad, pero aquí, fíjate, yo creo que este relato abre un poco la puerta a esa segunda parte de su obra. Aquí tenemos un tema que sí que es muy clásico, por así decirlo. Me doy cuenta que soy un robot, y estás hablando de un robot, y estás hablando de cintas perforadas, cosas que son como, que vistas hoy en día son como muy anacrónicas, pero en el fondo en la época era lo que se utilizaba, y él le saca muchísimo partido. Sí, claro, es que eso además, él está jugando con los elementos que tenía en su momento, claro. No puede adelantarse a eso, pero aparte también, otra cosa que te deja también muy, o a mí por lo menos, es cuando termina y desaparece la compañera del trabajo, que te dice, vale, él crea la realidad de todos, pero esa realidad, ¿dónde se está creando? Porque además hay alguien por encima de él que lo está viendo, y está viendo cómo va desapareciendo todo poco a poco según se va apagando su cinta de realidad, por así decirlo. Fíjate, yo ahí incluso tengo la duda, porque en ese momento a mí me da la sensación de que él ya ha dejado de funcionar, con lo cual yo creo que ahí es tramposo Dick, ¿sabes? Yo creo que quizás está jugando a meter el giro final, ¿no? O sea, que es algo muy clásico en los relatos de terror, de ciencia ficción, incluso de fantasía, ¿no? El que al final tiene que haber un giro final que te deje con el culo torcido. Pero también se puede extrapolar a eso, ¿no? De si al final la mujer desaparece, ¿de quién? ¿Lo que hemos vivido es una cinta de realidad nuestra, al final, del lector? ¿O hay un espectador externo que tiene una cinta de realidad que es la historia que nos acaban de contar? Es que estos son temas en los que, vamos, de los que la obra de Dick está llena de ellos, y sobre todo de los que se puede hablar mucho tiempo, y no digamos nada el uso que se ha hecho de esto en otras obras de ficción, porque vamos, a mí todo este relato, cuando lo estaba leyendo y cuando lo terminé, porque podía hacer 25 años que no me lo releía, y me ha vuelto a sorprender y me ha vuelto a parecer buenísimo. A mí me estaba recordando algunas temáticas que aparecen en la trilogía de Matrix de una manera que yo decía, hostia, es que están jugando un poquito a lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en Matrix ya tienes el código, que es lo que conocemos hoy en día, ¿no? La informática hasta donde ha avanzado, y en la época de Philip K. Dick pues tienes la cinta perforada, que es lo que él conocía. Claro, es que el trasfondo es diferente, pero realmente estás trasladando la misma idea, la idea de qué es la realidad y en dónde se está desarrollando. Y si esta parte es una imagen solamente del resto de la realidad, o es la realidad propia en sí, que es básicamente a lo que está jugando, porque tú no sabes tampoco cuántas capas de realidad, entre comillas, hay. Puedes estar subiendo de capa cada vez, porque eso de que a lo mejor lo que estábamos hablando antes, de que vaya desapareciendo poco a poco, es como si una parte se estuviera apagando, pero puede seguir quedando otra encendida. Total, que es el tema de Philip K. Dick por antonomasia, que es la realidad y que soy yo. Exacto, sí, y sus inquietudes, y además
con un protagonista que le ves, además sientes pena por Poole, yo creo, en muchos momentos, ¿no? Porque tú dices, es que estás experimentando con ciertas cosas que no sé si es conveniente que sepas la respuesta a todas tus preguntas, ¿no? Sí, no, y que A mí por lo menos- también dices, jolín, no te está dando miedo, sabes que es la cinta en la que estás recorriendo tu vida y no te está dando miedo cortarla, porque la primera vez casi se queda, porque se atasca la cinta. La segunda vez lo tapa todo, Sí, lo tapa con todo. lo cual sufre ese momento, esas horas que además él no tiene muy claro Él cuánto tiempo va a ser. pierde completamente la noción del tiempo y del espacio, porque no tiene nada en la cinta. Y luego al final cuando ya decide cortarla, ¿no? Es como recibir la realidad de golpe. Que de hecho la sensación que te da cuando termina es que él se ha hecho uno con el todo. O sea, él no tiene una sensación de morir, él no te narra Sí, que es- esté muriendo. Lo que te narra es que de repente todo está ocurriendo a la vez y todo está a lo bestia, Sí, ¿sabes? es como que ha trascendido y está viendo una visión superior a lo que él tenía del mundo, porque es capaz de verlo todo a la vez. Y en Sí, todo además a momento. mí me da la sensación de que cuando cortas la cinta y la cinta deja de correr, como que hasta el tiempo se le para, ¿no? Como que está en un único instante en el que lo está viendo todo. Bueno, pues yo creo que la parte más interesante o que más se podía analizar del relato ya hemos terminado con ella. Y si quieres añadir algo más, y si no, nos vamos despidiendo. No, yo creo que hemos hablado ya. Esto sería ya seguir dando vueltas en bucle sobre los temas de Philip K. Dick, lo cual entra ya en el más puro ámbito de la filosofía y la metafísica, y yo creo que llevamos bastante tiempo ya hablando de esto y no vamos a entrar en ese bucle. Yo creo que es suficiente. Vamos, yo espero que con estos dos relatos que hemos analizado, los oyentes le hayan llamado la atención, incluso si no se los han leído, que se acerquen a ellos, ¿no? Porque yo creo que es interesante los temas que tratan. Son relatos cortitos, son una cosa muy sencilla y muy asumible. Y bueno, ya que hemos dado unas pinceladas, ¿no? Y algunas claves de lo que nosotros creemos que tratan estos relatos, que yo creo que cualquiera puede incluso sacar sus propias conclusiones y que sean totalmente diferentes a las nuestras. Efectivamente, sí, porque además esto, como decíamos, es una conversación entre dos amigos y interpretaciones, esto está abierto a todas. Entonces sí que os invitamos a que los leáis y si tenéis algo que contarnos o lo veis de una manera diferente, nos lo digáis. Y con esto termina el primer programa de demasiado poco tiempo. Y nada, esperamos que os haya gustado, que os haya picado el gusanillo por leer relatos, que aunque no sean grandes obras súper conocidas, sí que son muy interesantes. Y con esto nos vemos en la siguiente. Venga, un saludo. Venga, un saludo. Y en el siguiente podcast... Bueno, en esta última sección normalmente vamos a intentar adelantaros de qué va a ir el siguiente podcast. Nos parece bien, nos parece buena idea que si os interesa lo que vamos a hacer, pues que podáis leerlo o verlo antes y así podéis analizarlo a la vez que lo hacemos nosotros. Entonces, bueno, en el segundo capítulo vamos a analizar Todos los males del mundo de Isaac Asimov y Cronópolis de J.G. Ballard. Así que ya sabéis, si os interesa, haceros con estos dos relatos y los analizamos en el siguiente podcast.